Un saludo para todos. Mi nombre es Laura Juliana Delgado Mateus. Yo soy fellow de primer año de mastología de la Universidad CES y hoy traigo el tema de fibroadenoma para todos ustedes. Vamos a hablar un poco de las generalidades de la patología, genética y clasificación de este tipo de lesiones. El fibroadenoma es una neoplasia benigna de la unidad ducto-lobular terminal con proliferación bifásica de componentes tanto epiteliales como estromales. Es un tumor benigno que es el más frecuente en la mama y se presenta con mayor frecuencia en las mujeres en edad reproductiva, especialmente en las menores de 35 años. Esta lesión está clasificada por la OMS como un tumor fibroepitelial y dentro de esta clasificación también están otros tumores un poco más agresivos como el tumor filodes. La prevalencia del fibroadenoma es de un 10% en estudios que se han hecho en autopsias y el pico de incidencia es en la segunda y tercera década de la vida. Esas lesiones pueden ser únicas o múltiples. Vemos que está clasificado como un desorden benigno del desarrollo mamario en la clasificación de aberraciones del normal desarrollo e involución de la mama o clasificación ANDI. Y cuando queremos ver un poco más acerca de la histopatología del fibroadenoma, podemos ver que en el aspecto macroscópico corresponde a una lesión indurada, circunscrita, lobulada, bien definida y que tiene una pseudocápsula. Usualmente tienen un color amarillo pálido. En cuanto al aspecto microscópico, podemos ver que los fibroadenomas se caracterizan por una proliferación concurrente del estroma y de los elementos glandulares. Aquí en esta imagen vemos señaladas con unas flechas azules, los elementos epiteliales o las glándulas que están obliteradas por un sobrecrecimiento del estroma, que es el tejido rosado celular que vemos alrededor de estas. Y vemos señalado con las flechas negras en esta zona, cómo se está formando por este crecimiento expansivo una pseudocápsula de esta lesión. Tenemos esta otra clasificación, que es la clasificación del fibroadenoma respecto a el patrón de crecimiento que tiene. Vemos en esta imagen, en la primera imagen a la izquierda, cómo es el aspecto normal histológico del tejido mamario. Y esta es una unidad ductal terminolobular. Entonces aquí vemos que las estructuras glandulares, que son las estructuras moraditas, que están señaladas con las flechas negras, podemos ver que esas estructuras pues tienen una forma circular y que tienen una luz en su interior, formando una especie de túbulos. Pero también vemos que en las flechas gruesas, en esta zona, tenemos un ducto terminal, que es un ducto principal, y este es el aspecto histológico normal de la unidad ductal término lobular. Pero aquí vemos en la imagen de la mitad, en esta zona, cómo estas glándulas o estas formaciones glandulares circulares persisten teniendo una luz, pero están separadas, están alteradas, esta arquitectura está completamente alterada por un sobrecrecimiento del estroma que está entre ellas, que es este tejido que está un poco de un color más claro y en este caso es hipocelular. Pero como las estructuras siguen estando circulares y no tienen la luz obliterada, se trata de un fibroadenoma pericanalicular. Sin embargo, cuando el crecimiento alcanza a obliterar esas estructuras glandulares, como lo vemos en esta tercera imagen, en donde ya las glándulas, que son estas estructuras moraditas, se encuentran completamente obliteradas, sin luz, y el estroma tiene un sobrecrecimiento. Entonces, aquí vemos y lo podemos llamar un fibroadenoma intracranalicular. Pero tenemos otra clasificación que nos ayuda mucho a definir el tratamiento de estas lesiones. Entonces tenemos el fibroadenoma celular, en donde la celularidad estromal está aumentada. Vemos que este estroma es un poco más oscuro por la presencia de muchos núcleos que le dan pues este color, y vemos que las estructuras glandulares se encuentran inmersas en este estroma que está completamente proliferado. Vemos que tenemos el fibroadenoma complejo, en donde ya se acompaña de adenosis esclerosante o metaplasia apocrina papilar, o tiene calcificaciones epiteliales y también pueden tener estructuras quísticas mayores a 3 milímetros en su interior. Aquí vemos en esta lesión cómo estos huequitos representan los quistes o las estructuras quísticas dentro de esta lesión. Este fibroadenoma
tiene mayor riesgo de cáncer y es una indicación de resección quirúrgica. Y aquí vemos en la imagen inferior cómo estas estructuras quísticas se pueden ver representadas en la histología. El fibroadenoma juvenil se presenta más frecuentemente en niñas y adolescentes, son masas que tienen un gran crecimiento y típicamente alcanzan más de 5 centímetros. Se asocia con hiperplasia ductal usual en el epitelio y tiene también estas características, estas proyecciones micropapilares epiteliales que son características de esta lesión. Aquí vemos cómo hay unas proyecciones micropapilares en la luz de esta glándula. El fibroadenoma mixoide vemos que es una estructura hipocelular de un componente más laxo que contiene una matriz mixoide que vemos que está un poco más de color más morado respecto a comparándolo con las estructuras anteriores que hemos visto. Y esto se debe a que también pues esta matriz es mixoide y de características acuosas. Esta variedad se puede presentar más frecuentemente en los pacientes que tienen síndrome de complejo de Caney, que se trata pues de un desorden genético autosómico dominante que tiende a formar mixomas en varios órganos del cuerpo. Entonces, bueno, yo quería traer esta imagen, es un poco densa, pues porque vamos a hablar, es de genes y de pues ya procesos moleculares, pero es muy importante que la tengamos en cuenta porque esta es una enfermedad, una patología que vemos muy frecuentemente en nuestra consulta y debemos preguntarnos por qué se forman los fibroadenomas. Entonces, en cuanto a la fisiopatología y la genética, vemos que la mutación del gen MET12 que está ubicado en el cromosoma X, es la alteración más frecuente, la alteración genética más frecuente que está presente pues, en el desarrollo de esta condición. Esta imagen que vemos acá es la condición normal cuando el MET12 está funcionando normal, cuando no está mutado. Entonces vemos que el MET12 hace parte de la formación de un complejo mediador que en condiciones normales este complejo mediador bloquea la transcripción del DNA y controla la transcripción de factores de crecimiento, por lo tanto controla de una manera inhibitoria la tumorogénesis o la proliferación celular. Pero cuando el MET12 está mutado, entonces vemos que este complejo mediador es defectuoso y no se evita o no hay este efecto inhibidor en la transcripción de los factores a nivel del DNA y por esto pues se va a producir o a transcribir los factores de crecimiento, en especial el factor de crecimiento transformante beta, que va a llevar a una tumorigénesis. También hemos visto que en la mutación del gen RARA que codifica para el receptor del alfa del ácido retinoico, vemos que también está relacionada con el desarrollo de los fibroadenomas y además aumenta la sensibilidad del tejido al estrógeno. Otras mutaciones genéticas como el TERT, P53, el PIK3K, entre otros, están relacionados ya con tumores, con desarrollo de tumores fibroepiteliales más complejos como el tumor filodes. Y aquí podemos ver en esta imagen cómo ya estas mutaciones están relacionadas con tumores malignos como el filodes maligno o borderline. Este es un panorama genómico que fue publicado en la revista Nature, en donde los autores nos muestran nuevamente estos hallazgos que acabamos de hablar. Entonces vemos que el gen MET12 y el RARA son los que están más relacionados con fibroadenoma. También están relacionados con el desarrollo de los tumores filodes benignos, borderline y malignos. Sin embargo, para el desarrollo de estos últimos tres, podemos ver que se requieren otras mutaciones adicionales que van a conllevar a este tipo de lesiones fibroepiteliales que son más agresivas. En cuanto a los aspectos clínicos, los signos y los síntomas del fibroadenoma se tratan usualmente de un nódulo mamario, indoloro, bien definido, con una superficie dura y una consistencia elástica, cauchosa. Estas lesiones a la palpación tienen una fácil movilidad
el 20% pueden tener múltiples lesiones y el 15% pueden ser bilaterales. Pero ¿qué no hay? ¿Qué no vamos a encontrar asociado al fibroadenoma? No vamos a encontrar secreción por el pezón, no vamos a encontrar edema de piel o el eritema, una masa fija o pétrea o la ulceración de la piel. Entonces es muy importante que estos signos los tengamos en cuenta cuando tengamos un reporte o imagenológico o histológico de un fibroadenoma y veamos si el fibroadenoma es correspondiente o es concordante con los signos que esperamos tener en un paciente que tenga un fibroadenoma. Porque si tenemos una imagen que nos dice que tenemos un fibroadenoma, pero la paciente tiene una masa fija, pétrea o tiene edema de la piel, tenemos que sospechar que hay una discordancia entre el resultado que tengo en mis manos y la paciente. Y allí es donde empezamos a hablar de la discordancia clínico-patológica y tenemos que actuar de una manera más acuciosa. En cuanto al diagnóstico imagenológico, este es el flujograma del Instituto Nacional de Cancerología que se plantea en el Manual de Detección Temprana de las pacientes con masa o nódulos palpables y vemos cómo en las menores de 35 años ellos indican o sugieren que las pacientes deben ser evaluadas con ecografía. Sin embargo, las que son mayores de 35 años deben tener ambos estudios, tanto ecografía como mamografía diagnóstica. Entonces, en la mamografía, ¿qué podemos encontrar en un paciente con fibroadenoma? Una masa de forma oval, que tenga los bordes regulares, aunque pueden tener estos bordes algunas lobulaciones. Debe ser una masa circunscrita y bien definida, usualmente es isodensa y puede tener calcificaciones gruesas o burdas, que estas pues representan el proceso de hialinización o involución que más frecuentemente se ve en mujeres mayores. Entonces aquí les traigo un ejemplo de una paciente de 53 años con masas mamarias bilaterales en seguimiento y que además tiene una resonancia por tamización por el alto riesgo familiar que tiene. En ella se encontró un nódulo mamario en donde fue biopsiado y se encontró que el diagnóstico era un fibroadenoma. Entonces tenemos en la imagen A esta mamografía, que es una proyección craneocaudal del 2010. Vemos que tiene un nódulo bien definido, circunscrito, lo voy a señalar acá, un nódulo bien definido, circunscrito, isodenso al tejido mamario, sin calcificaciones en su interior. Pero vemos que es el proceso que ha llevado este nódulo a 2014, 4 años después de la primera imagen. Vemos que es el mismo nódulo que tiene una ligera disminución de su tamaño y tiene escasas calcificaciones incipientes, gruesas, que las podemos ver señaladas con la flecha blanca. Y ya en 2022 vemos en la imagen C el mismo nódulo con una calcificación burda de aspecto en palomita de maíz, que es muy frecuente o es característica de los fibroadenomas en involución y tiene pues menor tamaño la lesión que la lesión original. En cuanto al ultrasonido, entonces las características del fibroadenoma son un nódulo homogéneo de bordes regulares, hipoecogénico e hipovascular que puede tener septos. Sin embargo, cuando son fibroadenomas complejos, entonces encontramos ya lesiones de bordes regulares, microlobulados o angulados, que son más sospechosas desde el punto de vista de diagnóstico imagenológico. Estas formas pueden ser irregulares o no circunscritas y sobre todo se pueden caracterizar por tener estos componentes quísticos internos que ya les había mostrado en las diapositivas anteriores. Pueden tener microcalcificaciones y aquí en esta imagen vemos muy importante el refuerzo acústico posterior, en donde vemos que aquí se ve un poco más la señal acústica en el posterior en el aspecto posterior de la imagen. Y en la resonancia magnética, entonces tenemos que las lesiones tipo fibroadenoma tienen bordes regulares, circunscritos, con un realce homogéneo con la administración del medio de contraste. Se ven que tienen más intensidad de la señal en las proyecciones o en T2 y esta intensidad puede ser variable en las secuencias T1. Pueden tener septos internos, pero es importante saber que los septos internos en los fibroadenomas
no realzan patológicamente. Si hay un septo interno que realza patológicamente, tenemos que pensar que es una lesión de mayor riesgo y se clasificaría diferente. Las curvas cinéticas, que es el comportamiento dinámico de las lesiones en la resonancia de mama, usualmente son curvas benignas como tipo 2, como tipo 1 o curvas plateado como tipo 2. Aquí vemos en esta imagen señalado el fibroadenoma de la misma lesión, de la misma paciente, es la misma lesión que hemos visto en las mamografías anteriores. En cuanto al enfoque diagnóstico, quería traerles esta frase que dice, es necesario no descartar un proceso de malignidad con seguridad. En cuanto al enfoque diagnóstico, quería traerles esta frase que dice, es necesario no solo descartar un proceso de malignidad con seguridad, sino conocer el riesgo que cada lesión benigna tiene para generar cáncer y para adoptar una actitud correcta frente a ellas. Este es un fragmento extraído del libro de cirugía de la mama de Fernando Domínguez y de la Asociación Española de Cirujanos. Y entonces aquí vemos este concepto del triple test, que es la actitud que nosotros como médicos tenemos que tener frente a una lesión en la mama. Y esto es la correlación entre el examen físico que yo le estoy haciendo a la paciente, los resultados de las imágenes que la paciente me trae y el resultado histopatológico o biopsia que la paciente tiene. Y esto básicamente se trata de que nos preguntemos si el resultado histopatológico explica lo que yo encuentro en el examen físico de la paciente y en las imágenes. Y así podemos saber si es una lesión concordante o es una lesión discordante. Entonces, en el enfoque diagnóstico, pues tenemos que saber que las imágenes mamarias por norma deben estar reportadas según la categoría BIRATS. Esta es la categoría BIRATS que tiene del 0 al 6, en donde usualmente tenemos el escenario 1, en el cual el fibroadenoma nos llega a la consulta clasificado como un BIRATS 3, que se trata de una lesión con hallazgos probablemente benignos, con una malignidad menor al 2%, y que, según BIRATS, la conducta sugerida es control de los 6 meses. Pero podemos tener un escenario 2 en el cual la lesión puede venir clasificada como un BIRATS 4A, B o C, con diferentes sospechas o probabilidades de malignidad, el 4A del 2 al 10, el 4B del 11 al 50% y el 4C, una lesión de mayor sospecha del 51 a 94%. Todas las clasificaciones BIRATS 4 tienen indicación de biopsia o estudio histológico. Entonces sabemos que estos dos escenarios son los escenarios a los que vamos a estar expuestos si tenemos pacientes de mama en nuestra consulta. Y entonces yo quería traerles un flujograma de manejo creado por mí, propuesto por mí, para estos dos escenarios. Entonces, el enfoque diagnóstico de una lesión mamaria que viene clasificada como un BIRATS 3, que es un nódulo sólido de características probablemente benignas, con un riesgo de malignidad menor al 2%. Según el método de imagen que se esté usando, pues puede tener bordes regulares, circunscritos, homogéneo, ausencia de calcificaciones sospechosas y que tenga poca vascularidad, o sea, hipovascular. Entonces, la indicación del BIRATS en este escenario de un BIRATS 3 es hacerle seguimiento y vigilancia estricta a los 6 meses, luego nuevamente a los 6 meses y luego a los 12 meses hasta cumplir 2 años. Y este flujograma que yo les traigo es el escenario en el cual podríamos estar expuestos nosotros ante un fibroadenoma. Este flujograma es basado en la guía del Instituto Nacional de Cancerología, está modificada la información a este flujograma enfocado solo al fibroadenoma. Entonces podemos ver que el BIRATS 3, cuando nos llega con un seguimiento a 6 meses ya, o sea, ya tengo un BIRATS 3 y viene a los 6 meses, después de haberle hecho el seguimiento, viene con una nueva ecografía o con una nueva resonancia, con una nueva mamografía, dependiendo del método diagnóstico que yo haya usado en la primera consulta. Y en estos 6 meses, entonces yo puedo recibir dos escenarios. Puedo recibir que el nódulo aumenta de tamaño, más del 30%, o tiene cambios en su forma que me hacen sospechar que esta lesión
tiene mayor probabilidad de malignidad, como cambio en los bordes, cambio en la estructura como tal, aumento del tamaño, y automáticamente esta lesión se convierte en un BRAF 4 que requiere una biopsia Trucut o una biopsia asistida por vacío. Si esta biopsia, al llegar nuevamente a la consulta, esta biopsia arroja un resultado de fibroadenoma, allí es donde debemos evaluar la concordancia. Si la lesión es concordante, es decir, que el resultado histopatológico confirma o representa o es concordante con los hallazgos clínicos, incluyendo los antecedentes de la paciente, el riesgo que la paciente tiene y adicionalmente los hallazgos imagenológicos, yo puedo decir sí, explica, el fibroadenoma explica el cuadro clínico de mi paciente y lo puedo clasificar como una lesión concordante. Y cuando yo tengo una lesión concordante, entonces puedo darle vigilancia con el protocolo de 6 meses y 12 meses, o llevar la cirugía si tiene otros criterios que me lleven a decidir operar a esta paciente, como el tamaño más de 5 centímetros o que la lesión del fibroadenoma resultó un fibroadenoma complejo y otros que ya vamos más adelante a hablar. Pero si esta lesión resulta discordante, es decir, la patología con fibroadenoma no me explica los hallazgos clínicos e imagenológicos de la paciente, debo llevar a la paciente a cirugía con fines diagnósticos. Y ahora el otro escenario, volvemos aquí en el flujograma, es que en estos 6 meses que controlé mi paciente me llega con un nuevo estudio en donde dice que la lesión permanece estable y entonces allí pues yo voy a continuar con el protocolo de seguimiento a los 6 meses y luego a los 12 meses hasta cumplir 2 años y si permanece estable esta lesión baja de categoría a ser un BRAF 2. El otro escenario que podemos tener es que la lesión sea clasificada como un BRAF 4 de entrada. Sería un nódulo sólido, características sospechosas, con un riesgo de malignidad que va del 2 al 94%, dependiendo de la subclasificación A, B o C. Y esto pues depende del método de imagen que estemos usando. Pueden ser bordes irregulares, no circunscritos, que tengan unos bordes espiculados, heterogéneos, calcificaciones sospechosas o que tenga una vascularidad aumentada o que tenga un realce sospechoso en una resonancia magnética. En estos pacientes de entrada, el enfoque diagnóstico debe ser con biopsia Trucut o asistida por vacío. Y allí nuevamente volvemos al escenario en el cual nos llega la paciente con el resultado. Entonces ya le hicimos al BRAF 4 la biopsia Trucut o por vacío y puede llegar con un resultado benigno que represente un fibroadenoma y allí nuevamente evaluamos la concordancia. Si es concordante, se baja la categoría a BRAF 3 y si es discordante, esta paciente tiene indicación de cirugía con fines diagnósticos. Y si el resultado es maligno, se debe hacer pues el manejo según las guías de práctica clínica. En cuanto al riesgo de cáncer, la aparición del carcinoma del seno de un fibroadenoma, desde un fibroadenoma es una entidad poco frecuente con una incidencia de 0.1 a 0.3%. Aquí vemos la clasificación de DuPont y Page, que es una clasificación que clasifica o incluye el fibroadenoma dentro de las enfermedades no proliferativas con un riesgo relativo de 1, es decir, que no tiene riesgo de cáncer. Pero el fibroadenoma complejo sí ha demostrado tener un riesgo relativo mayor para el desarrollo de cáncer o para presentar cáncer en el futuro. Y este riesgo relativo es de 3.1. Este riesgo relativo permanece elevado durante más de 20 años después del diagnóstico. Aquí vemos cómo DuPont y Page, los mismos autores, hacen estas curvas de supervivencia, estas curvas de incidencia de cáncer de los fibroadenomas y vemos cómo la curva del fibroadenoma complejo aumenta el riesgo versus el fibroadenoma no complejo. Ese es otro estudio en donde el riesgo relativo de los fibroadenomas para el desarrollo de cáncer fue de 1.4, sin embargo, en este estudio no clasificaron los fibroadenomas o no los diferenciaron entre complejos y no complejos, por lo tanto, pues se queda un poco concluyente esta cifra. Sin embargo, el riesgo relativo está determinado en este estudio como 1.4. Pero este estudio, que es una cohorte de prospectiva multicéntrica publicada en 2010, en donde los autores separan el fibroadenoma simple del fibroadenoma complejo y podemos ver cómo el riesgo relativo cambia o el odds ratio cambia entre las lesiones no proliferativas que corresponderían al fibroadenoma
el OR es de 1 versus el fibroadenoma complejo, en donde podemos ver que el OR sube hasta 1.74. Entonces podemos concluir que el fibroadenoma simple no tiene riesgo significativo de desarrollar cáncer con un OR de 1 versus el fibroadenoma complejo, que demuestra una tendencia a mayor riesgo sin diferencia significativa, con un OR de 1.74. En cuanto a los diagnósticos diferenciales, es muy importante señalar que el fibroadenoma se debe diferenciar siempre de un tumor filodes, en donde vemos que el fibroadenoma pues, es una lesión que se presenta en pacientes de menor edad. El aumento del estroma intraopericanalicular tiene menor celularidad. Puede haber atipia leve ocasionalmente, sin embargo, tiene ausencia de mitosis. Las estructuras vecinas están respetadas, no están tan desplazadas, no están infiltradas, ni están comprometidas. Y en cuanto a las imágenes, pues estas lesiones típicamente tienen bordes regulares, circunscritos, bien definidos, tienen un tamaño promedio entre 1 y 3 centímetros y el crecimiento es lento. Sin embargo, el tumor filodes, al contrario, es una lesión que se da en pacientes de mayor edad, aunque esto es relativo, porque también tenemos tumores filodes en pacientes pues, menores a 20 años, a 25 años. Y tienen un relativo aumento del estroma con frondas estromales exageradas que tienen un aspecto de hoja, y este estroma tiene mayor celularidad. Hay mayor grado de atipia celular y mitosis presentes. Y esta lesión pues es característica que invade estructuras vecinas y puede tener necrosis por el crecimiento tan rápido que tiene. Tienen mayor tamaño, un crecimiento progresivo, los bordes son irregulares, indistintos, mal definidos y tienen hendiduras quísticas. Entonces aquí vemos como una imagen de un fibroadenoma, vemos las características típicas, bordes regulares, bien definidos, y aquí vemos como un filodes, podemos ver en la imagen esta es una imagen de ecografía en donde vemos señalado con esta señal blanca, podemos ver la heterogeneidad. En esta parte vemos un componente quístico y aquí vemos como en la resonancia es una gran lesión que tiene una infiltración a la pared torácica, y adicionalmente vemos que es una lesión de crecimiento muy progresivo, rápido y de un gran tamaño, con un realce completamente heterogéneo, y también están señaladas el componente quístico con esta señal. En cuanto a la patología o histopatología, vemos que el fibroadenoma, pues lo que habíamos visto antes, que tiene las estructuras pues respetadas, desplazadas por el estroma que tiene un sobrecrecimiento y una proliferación. Sin embargo, veamos cómo la diferencia histopatológica con el tumor filodes, en donde las estructuras tienen un crecimiento en forma de hoja y por eso adquiere este nombre filodes. Otro diagnóstico diferencial es con el carcinoma. Sin embargo, aquí traigo entre paréntesis el carcinoma triple negativo, quien en las características imagenológicas se parece más al fibroadenoma, porque el triple negativo tiene un crecimiento un poco más rápido, son lesiones mejor circunscritas que los otros subtipos moleculares. Entonces vemos que el carcinoma triple negativo tiene hasta un 57% de probabilidad de tener bordes circunscritos, diferente a los otros subtipos que pueden tener bordes más espiculados. La forma de los triple negativos puede ser regular. Ocasionalmente los bordes son microlobulados, rara vez tiene espículas, y el efecto de realce acústico detrás de la lesión significa, este efecto cuando está presente significa alta celularidad y malignidad, es una de las diferencias que puede tener con el fibroadenoma. Por supuesto, los carcinomas tienen mayor vascularización por toda la angiogénesis tumoral, y esto es otro tip para poderlo diferenciar del fibroadenoma. Entonces aquí vemos cómo en esta imagen ecográfica podemos ver la lesión fibroadenoma con bordes definidos y circunscritos. Y aquí vemos un ejemplo de un carcinoma triple negativo en donde tiene los bordes, es una lesión que es redondeada, sí tienen los bordes un poco irregulares, acá los vemos irregulares y microlobulados, y tiene una alta vascularización. Sin embargo, los carcinomas triple negativos, en especial los que son muy pequeños y que pues, están en estadio muy temprano, son un verdadero reto para poderlos diferenciar de los fibroadenomas. En cuanto al tratamiento quirúrgico, las indicaciones para operar los fibroadenomas son el tamaño,
hay literatura que difiere en el tamaño, algunos recomiendan después de 3 centímetros, otros recomiendan después de 5 centímetros, y esto digamos que se debe discernir, pues cada profesional y cada centro lo puede discernir en sus guías de manejo. Sin embargo, estos son pues los dos tamaños que la literatura recomienda para la decisión quirúrgica. También cuando los fibroadenomas tienen una distorsión del contorno mamario, cuando tienen síntomas asociados, cuando es fibroadenoma complejo, porque ya vimos que el fibroadenoma complejo tiene un riesgo relativo mayor para el desarrollo de cáncer en el futuro, cuando el fibroadenoma se acompaña de atipia celular o cuando tiene un aumento progresivo o discordancia clínico-patológica, como lo vimos en los flujogramas. La resección quirúrgica corresponde a una resección de la lesión o tumorectomía. La incisión debe lograr el mejor resultado estético. Aquí les muestro en esta imagen cuáles son las posibles incisiones dependiendo de qué tan lejos está la lesión de la areola. Y por supuesto, el abordaje dependerá de la ubicación de la lesión. Para llevar a casa, quiero que recordemos que los fibroadenomas son tumores benignos sin riesgo significativo de desarrollar cáncer de mama, excepto el fibroadenoma complejo, con el cual el riesgo aumenta hasta 3 veces. El diagnóstico se basa en las características imagenológicas e histológicas que los diferencian de los tumores similares como el filodes o los carcinomas. El triple test es muy importante y es fundamental para evaluar la concordancia de nuestra paciente, de los resultados histológicos, imagenológicos y la evaluación del examen físico. Y en cuanto a la cirugía, pues está indicada las lesiones de gran tamaño con distorsión del contorno mamario, discordancia clínico-patológica, el fibroadenoma complejo que tiene atipias o los que son sintomáticos y tienen crecimiento progresivo. Muchas gracias, eso era lo que les traía para hoy. Espero que haya llenado sus expectativas.